Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola queridos oyentes, bienvenidos al primer programa de Mil y un viajes por el mundo en su versión radiofónica. ¿Por qué digo lo de versión radiofónica? Pues precisamente porque para los que no me conozcáis, la que os habla es Maribel Ruiz, la que está frente al micrófono. Llevo al frente del blog Mil y un viajes por el mundo hace más de 10 años. Llevo publicados más de 400 artículos y la cifra afortunadamente sigue creciendo. Tenemos todavía muchas cositas en la recámara pendientes de publicar y de contaros. Y tenía muy pendiente el hacer la versión radiofónica precisamente del blog. ¿Y por qué? Pues porque sois muchos los que me habéis escrito comentándome que a veces no tenéis tiempo para estar leyendo, que os resultaría muchísimo más cómodo el escucharlo en versión podcast, porque también es cierto que es verdad que lo puedes escuchar mientras haces ejercicio en el gimnasio, mientras vas a darte una vuelta por el barrio, cuando estás conduciendo, cuando estás tirado en la cama, en fin. Yo soy de las personas que lleva mis auriculares a todos los sitios y quizás en ese aspecto os puedo comprender bastante bien. Por lo tanto, teniendo en cuenta que yo llevo toda la vida haciendo radio, tanto musical como también de viajes. Lo último que hicimos fue precisamente en Radio Viajera, el programa Ruta 61, si queréis buscarlo en internet, porque tenemos bastantes episodios también allí publicados, pero tenía muy pendiente el hacer la versión radiofónica de Mil y un viajes por el mundo, ofreceros una visión diferente de lo que es el mundo de los viajes, no las típicas guías que te digan ir a los monumentos más trillados, sino buscar algo un poquito más allá, alojamientos insólitos, rutas diferentes, lugares misteriosos que no suelen aparecer precisamente en las guías de papel o cibernéticas. Entonces, en ese sentido, este programa de radio va a intentar mantener lo que es la esencia del blog, ofreciéndote opciones que probablemente no podrás encontrar en muchos otros sitios. Y te animo a que sigas conmigo, porque hoy voy a llevarte a un sitio muy especial que probablemente a muchos de vosotros os pilla mucho más cerquita de casa de lo que pensabais. El protagonista de nuestro podcast de hoy no es solamente uno de los monumentos más importantes del mundo, sino que además también es uno de los más enigmáticos. Hablamos del monasterio de San Lorenzo del Escorial, ese que desde el año 1984, fecha en la que además se conmemoraba el 4º centenario de su construcción, tiene el título de Patrimonio de la Humanidad, concedido por la UNESCO. Junto a Aranjuez y Alcalá de Henares forma el trío de patrimonios de la humanidad de los casi 50 que hay en España, de los que podemos sentirnos más que orgullosos los madrileños. Y yo os puedo asegurar que después de viajar mucho por Europa, hay muy pocos lugares en el viejo continente que puedan rivalizar con el Escorial en lo que a importancia histórica, arquitectónica y cultural se refiere. Tal vez no lo valoremos en su justa medida por tenerlo aquí al lado, y es una lástima, porque no tiene nada que envidiar a otros grandes monumentos europeos como el Coliseo de Roma, la Basílica de Santa Sofía o el Parlamento de Budapest. Hace unos meses aproveché una tarde libre para ir en coche con una amiga a recorrer el Escorial. Estando allí nos cogió una nevada de espanto, con un cielo grisáceo que parecía que iba a desplomarse en cualquier momento sobre nuestras cabezas. Si ya de por sí el monasterio es un lugar bastante tenebroso, imaginad en un día así, que parecía que estábamos dentro de un capítulo de una película de terror. Fue entonces cuando comencé a darle vueltas a lo de hacer un artículo sobre el Escorial, pero indagando en ese lado oscuro que muchas veces no parecen tener en cuenta los que lo visitan, obviando que es precisamente este aspecto el que lo ha convertido en uno de los lugares más especiales y enigmáticos del mundo. El celo con el que se salvaguarda el interior del monasterio es mayúsculo.
Está estrictamente prohibido fotografiar el interior, algo que sin embargo sí se podía hacer hace no tantos años. En mi opinión, con permiso de la Alhambra, el monasterio de San Lorenzo del Escorial es con seguridad la obra arquitectónica más importante de la historia de nuestro país. Lo que ahora estamos tan acostumbrados a ver en la tele a políticos corruptos que derrochan dinero a expuertas, se conoce como un proyecto faraónico. Casi 20 años de trabajo para levantar un recinto grandioso que dejara con la boca abierta a cualquier emisario que llegara de un país extranjero. Más de 33.000 metros cuadrados que lo convirtieron en su época en el mayor edificio de Europa y que incluyen un palacio, una basílica, un panteón, un colegio, una biblioteca y jardines por donde aún hoy día pasean pavos reales. La mejor forma de conmemorar el traslado de la capital de Toledo a Madrid y celebrar de paso que en ese momento, mediados del siglo XVI, España era el país más poderoso de nuestro planeta. Un alarde de riqueza, lujo y opulencia en una España que al mismo tiempo contaba con millones de súbditos que se morían de hambre. Eran las contradicciones de un imperio al que no le importaba derrochar lo que hiciera falta con tal de que los enemigos nos continuaran teniendo. Al igual que otros monumentos del mundo destacan por su alegría y colorido, caso de muchos templos asiáticos, el monasterio del Escorial es muy lúgubre. Lúgubre hasta unos extremos casi opresivos, reflejo del influjo tan nefasto que el catolicismo ha ejercido durante siglos en la sociedad española. A fin de cuentas, monarquía e iglesia siempre han ido de la mano, y el Escorial es la mejor prueba. Ambas compartían su gusto por los excesos, los vicios ocultos y el despilfarro bajo un manto de hipocresía que intentara mostrarles como un ejemplo a seguir para el resto de los mortales. No hay mejor frase que defina a ambas instituciones que esa que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Una familia real que siempre ha estado bajo el yugo de la religión, compinchada con sus tejemanejes que también servían a sus propósitos, los de unos y los de otros. Tampoco os creáis que ha cambiado mucho el tema 5 siglos después. Para disfrutar de esta cara siniestra del Escorial, si todavía no lo has visitado, mi recomendación es que lo recorras sabiendo qué hay detrás de esos muros, y no me refiero a nivel material, sino más bien emocional. Perderse por esos largos pasillos, tan solitarios, tan inhóspitos, tan gélidos, que en pleno invierno te es imposible despojarte del abrigo y la bufanda, conociendo las singularidades de un complejo tan hermoso y a la vez tan terrorífico, es una de las mejores experiencias a nivel cultural y también histórico que puedes tener en España. El Escorial es de esos lugares que según estás saliendo por la puerta ya estás deseando volver, porque pocos sitios como este te van a trasladar a la España más profunda, la España acomplejada que pretendía tapar sus miserias encerrada en un monumento que no tuviera igual. Esa España de la que no querían hablar los libros de historia porque interesaba presentarnos para la posteridad como un imperio glorioso que iba salvando al resto de la humanidad, más o menos lo que hace en la actualidad Estados Unidos. Una España que escondía bajo la alfombra los asesinados por la Inquisición, los enfermos de peste, las masacres de los nativos en tierras americanas, los millones de muertos de hambre que se enrolaban en el ejército para tener un mendrugo de pan que echarse a la boca. La España de las desigualdades, de la pobreza, de las procesiones de Semana Santa, del qué dirán y de llegar virgen al matrimonio. Pero vayamos al principio. El propio origen del monasterio ya tiene un trasfondo atípico. Felipe II se vio en la obligación de construirlo empujado por sus casi enfermizas creencias religiosas. La excusa era agradecer a Dios que el Imperio español hubiera extendido por el mundo con éxito la fe cristiana. Pero también existía un móvil poderoso, aún más importante: el egocentrismo desmedido del monarca. Razones tenía, ya que pocas veces a lo largo de la historia un soberano ha sido la máxima autoridad sobre un territorio tan extenso, ya que las colonias se extendían por medio mundo. Buen ejemplo es la anécdota en la que durante las obras de construcción a Felipe II le visitó el embajador francés y le comentó socarronamente que probablemente sobrarían tejas y faltaría oro. El rey ordenó con posterioridad que se colocaran algunas tejas de oro en la parte este del monasterio. Nadie podía quedar por encima de él.
Educado desde muy niño para gobernar España, Felipe II tuvo una infancia precoz, en la que a los 11 años se quedó sin madre y con solo 18 ya era viudo y tenía un hijo. Estos sinsabores le convirtieron en un hombre exageradamente religioso, que se veía a sí mismo como un representante terrenal de la fuerza divina y que consideraba a la misa el momento más importante del día. Taciturno y solitario, mantuvo relaciones distantes con sus 4 esposas e intentaba mantenerse aislado de la familia todo el tiempo que fuera necesario. Fue poco querido entre la plebe, que le veían como un monarca cruel e insensible. Retomando los orígenes del monasterio, tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué razón se construyó el monasterio en San Lorenzo del Escorial? Y es que el Escorial se ubica en un extraño emplazamiento, a las faldas del Monte Abantos, un lugar cargado de leyendas y en el que los lugareños, aterrorizados, hablaban de la existencia de un fauno. Los vecinos de la zona eran muy supersticiosos y creían que aquí se encontraba una de las 7 entradas que Lucifer había creado para acceder al infierno, aprovechando la existencia de unas antiguas minas. Ignoramos si Felipe II tuvo en cuenta estas leyendas a la hora de decidir el emplazamiento, pero no nos extrañaría, viendo lo que le gustaba al monarca, el tema del ocultismo. Construir un templo sagrado sobre las puertas del Averno confirmaría una demostración del poder del catolicismo sobre las fuerzas diabólicas. Cuando el rey envió a un comité de sabios para inspeccionar la zona y se levantó un viento huracanado, se creyó que tras la tormenta estaría la mano del diablo, quien intentaba de esta manera evitar la construcción del Escorial. Pero Felipe II también tuvo grandes virtudes, entre ellas su amor por el trabajo. Podía encerrarse durante horas en su despacho real y también tenía una amplia cultura que le llevó a hablar varios idiomas y ser un gran entendido en diferentes artes. Y tuvo 2 aficiones a las que amaba por encima de todas las cosas y que condicionaron el desarrollo de lo que es hoy el monasterio de San Lorenzo del Escorial. La primera, la arquitectura, que le empujó a supervisar él mismo las obras del recinto. La segunda, la jardinería, razón por la cual el Escorial cuenta con unos jardines soberbios. Una de sus grandes pasiones fue dotar al reino de algunos de los jardines más bellos que jamás se hubieran visto, convirtiendo en lugar de recreo lo que era una finca de caza en Aranjuez o construyendo un jardín reservado para la familia real en la casa de campo. Constantemente estaba importando semillas y libros de botánica de otros países e inspirándose en los jardines flamencos o italianos para sus futuras creaciones. Curiosamente, los jardines son lo más alegre del monasterio del Escorial. No podremos encontrar árboles en ellos, pero sí las estatuas de los 4 evangelistas y cuadros de setos. Y ahora sí, vayamos a recorrer estas misteriosas estancias del monasterio del Escorial. Vamos a comenzar por una de las bibliotecas más bonitas y misteriosas del mundo. El respeto en el Escorial por los libros era máximo. Incluso los documentos que eran considerados censurables se cosían, pero nunca se quemaban o destruían como se había hecho hasta entonces. De hecho, el rey estuvo muy interesado, pese a su profundo catolicismo, en artes no bien vistas por la Iglesia como la astrología. Y es que aún se pueden observar signos zodiacales en parte del suelo de palacio y especialmente la alquimia, ya que Felipe II sufrió muchas y variadas enfermedades a lo largo de su vida y adquirió miles de volúmenes, buscando una curación alternativa a la que le ofrecían sus galenos. Era curioso este celo que el rey tenía con su biblioteca, cuando al mismo tiempo apoyó a la Inquisición en su obsesión por condenar a muerte a aquellos libreros que tuvieran en su poder libros prohibidos. Al mismo tiempo, Felipe II recibía a escondidas a hechiceros con los que experimentaba en la Torre de la Botica, la Casa de las Aguas, mientras de puertas para afuera los que caían en esas mismas prácticas eran condenados a la hoguera. Años después, un rayo cayó precisamente sobre dicha torre, y los más supersticiosos argumentaron que era un castigo divino en respuesta a los experimentos prohibidos que allí se llevaban a cabo en la más absoluta clandestinidad. En la propia biblioteca, si uno se fija con detenimiento, puede darse de bruces con un detalle de lo más sorprendente. En uno de los frescos que representa a la reina de Saba puede leerse un texto en hebreo,
algo totalmente inaudito, lo que suponía un agravio para la Iglesia católica y que dudamos que Felipe II pasara por alto. Este texto decía: todo tiene número, peso y medida. Se cree que se referiría a la existencia de ciertos documentos ocultos. Pero también era vox populi entre el círculo más cercano al monarca que existía una biblioteca escondida, donde se guardaban todos esos libros relacionados con la magia a los que Felipe II era tan aficionado, y entre los que se cuenta que se guardaba el Enchiridion Leonis Papae, un libro de hechizos y conjuros que jamás llegó a ser encontrado. Curiosos son también los frescos que decoran la parte superior de la biblioteca y que tanto recuerdan en su disposición a la Capilla Sixtina, en los que se representan las 7 artes liberales, es decir, la gramática, la retórica, la dialéctica, la música, la aritmética, la geometría y, sí, también esta, la astrología. ¿Por qué Felipe II, tan católico él, no incluyó a santos o escenas de la crucifixión en la biblioteca y, sin embargo, ordenó representar a figuras como Orfeo descendiendo al infierno a rescatar a su esposa Eunice o el rey Salomón? Este no es el único elemento que te sorprenderá en la biblioteca, y es que nada más entrar te toparás con la esfera armilar que Felipe II recibió como regalo cuando solo tenía 6 años y que, atendiendo a las creencias de la época, representa el sistema solar girando alrededor de nuestro planeta, algo que se encargaría de desmentir Galileo Galilei años después. Y los libros, fíjate, no muestran sus cantos, quizás para esconder a los más de 700.000 visitantes anuales del Escorial las escandalosas obras a las que Felipe II era tan aficionado. Llegamos a un lugar que su simple mención pone los pelos de punta, al menos a mí. Hablamos de El Pudridero, la sala escondida donde se descomponen los cadáveres de los reyes. Aunque prácticamente nadie, a excepción de unos monjes elegidos, un arquitecto y un par de albañiles, tiene acceso a la sala más misteriosa del monasterio, solo saber de su mera existencia ya provoca que te entre un escalofrío por la espalda. Aunque más adelante hablaremos de las criptas, debemos tener en cuenta que ante todo el Escorial fue concebido como un panteón real, un lugar donde pudieran descansar para el resto de la eternidad los reyes de España y sus respectivos familiares. Hay una sala bastante pequeña, el propio Panteón Real, y no se entiende que sea tan minúscula, siendo esta la gran estancia privilegiada del monasterio del Escorial, en la que reposan los féretros de los monarcas. Y resulta que estos féretros son diminutos, apenas 1 metro de largo y 40 centímetros de ancho. ¿Cómo se introduce un cadáver en un espacio tan reducido? Pues no queda otra, dejándolo que se pudra y que el cuerpo quede reducido a un montón de huesos. Un médico forense es el encargado de certificar que la descomposición ha culminado. Suena muy tétrico, lo sé, pero a fin de cuentas así es como vamos a acabar todos. Este proceso de descomposición es bastante largo, entre 25 y 40 años. Es el tiempo medio que los cuerpos de los reyes pasan aislados en una cámara sin luz ni ventilación que facilita el proceso. Dicen que el olor que se percibe al entrar es francamente nauseabundo. Al menos eso es lo que contaba Paul Naschy, el actor de películas de terror de los años 70, que, según comenta en sus memorias y aprovechando el rodaje de unos documentales sobre la historia de España, logró acceder en un descuido a tan macabro habitáculo. No sabemos a ciencia cierta si el relato de Naschy será verídico o un farol que se marcó para engrandecer su leyenda, pero sí parece ser real la única foto existente de la habitación que logró hacer un periodista para el diario Crónica. En cualquier caso, y aunque los guías oficiales miran para otro lado cuando se les pregunta por dicha estancia, el pudridero existir, existe, por mucho que a la familia real le cueste reconocer que son seres de carne y hueso como el resto de los mortales. Y más macabro es el dato de que existe otro pudridero, el de los infantes. Llegamos a otra de las estancias más enigmáticas del monasterio. Hablamos de la Sala de los Secretos. Tenemos pendiente hacer un día de estos un reportaje dedicado al Castillo de Coca, que es uno de nuestros monumentos favoritos en España,
y que nos dejó maravillados cuando lo estuvimos recorriendo por dentro. Allí también existe una sala de los secretos, en este caso se llama la Sala de los Jarros, igual que en la Alhambra de Granada existe otra sala, la Sala de los Susurros, similar a la que nos vamos a hablar en este podcast, que es la de los secretos. Y la función es similar en las tres. La Sala de los Secretos es una pequeña estancia sin ninguna ornamentación que no está allí por casualidad. Y es que todo en el Escorial tiene una función precisa. La leyenda, que parece tener mucho de verdad, cuenta que el rey, al que le superó la magnitud económica del proyecto de construir el Escorial, recibió una carta de uno de los arquitectos, instándole a que pagara de una vez a los obreros. Esta situación se repitió en varias ocasiones, pero nadie se atrevía a insistir al monarca. El arquitecto, Juan Herrera, preocupado por las murmuraciones, decidió llevar a Felipe II a esta sala, cuya acústica tenía la particularidad de que dos personas colocadas en ángulos opuestos podían mantener una conversación sin que los que se encontraran en medio pudieran escuchar una palabra. De ese modo, Herrera informó al rey de que la paciencia se les estaba acabando a los trabajadores delante de un montón de cortesanos y sin que ninguno de ellos se enterara de lo que hablaban. Llegamos al Panteón Real, o lo que es lo mismo, la tumba de los reyes. Los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, no parecen tener hueco para reposar allí, ya que cuando mueran sus restos deberían ser depositados en el Panteón Real, pero hay 26 féretros, 24 de ellos ocupados y los 2 restantes están destinados a los condes de Barcelona. No obstante, bajo cuerda, se rumorea que la antigua reina Sofía no quería que la enterraran allí, pues según palabras suyas, le parece un lugar de lo más tétrico y prefería ser enterrada en la Catedral de la Almudena. En el panteón no solo se encuentran los cuerpos de los reyes, sino también los de las reinas que fueron madres de reyes, a excepción de la primera esposa de Felipe IV, y el de un rey consorte, Francisco de Asís de Borbón. Es un lugar bastante siniestro, situado en un sótano subterráneo al que se accede bajando unas estrechas escaleras. Pero si las criptas reales te parecen tétricas, espérate a ver las tumbas de las que te hablaré ahora. Porque por un lado el Panteón de los Infantes es donde se entierran los hijos de los reyes y las esposas correspondientes. La tumba de Juan de Austria, de hecho, es una de las más bonitas que se han esculpido nunca. Y por otro lado está el Panteón de Párvulos, 60 nichos con los cuerpos de los niños de la familia real que murieron prematuramente. Como si de una macabra parodia se tratara, el monumento tiene forma de tarta de cumpleaños. Y llegamos a las reliquias, o lo que yo llamo el Museo de los Horrores. Felipe II, aparte de rezar, tenía múltiples aficiones y una de ellas era coleccionar huesos de santos. Llegó a acumular más de 7.000 reliquias, entre las que había 12 cuerpos completos, casi 150 cabezas y se dice que hasta grasa de San Lorenzo, recogida después de que le quemaran en la hoguera. Era tal la obsesión que tenía por estas, que a menudo pedía que le trajeran las reliquias a sus aposentos para poder besarlas y acariciarlas. Eran sus amuletos preferidos, ya que según cuenta la leyenda, el rey temía la presencia de demonios, hasta el punto de que se rodeó de reliquias mientras agonizaba en su lecho de muerte. Para encontrar estas reliquias, repartidas a lo largo y ancho del mundo, creó un grupo de clérigos que se dedicaba a viajar buscándolas. De la ciudad de Alemania de Colonia llegaron a enviarle de una tacada 100 cabezas, entre las que se supone que se encontraba la de Santa Ana. Estas reliquias se mantienen ocultas a los ojos del público, a excepción del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, que es cuando se abren los retablos de la basílica y se muestran algunas de ellas, curiosamente, separadas por sexo. Si bien no compartimos las devociones religiosas del rey, sin embargo sí entendemos que fuera un enamorado de la obra pictórica del Bosco, porque a nosotros es un pintor que también nos fascina. Hace un tiempo estuve en la exposición que se hizo de su obra en el Museo del Prado, con obras traídas de todo el mundo, y la verdad es que salí con la boca abierta. Felipe II estaba tan obsesionado con el Bosco que cuando estaba a punto de morir, junto a las reliquias que antes os comentábamos, también ordenó traerle a la cama varios de los cuadros de su pintor favorito.
Cuesta entender cómo un hombre tan beato como Felipe II admiraba tanto al Bosco, considerado por la Inquisición como alguien cercano a la herejía y a quien le encantaba plasmar en los lienzos los vicios humanos. Y no solo eso, siempre se sospechó que el Bosco pertenecía a una sociedad secreta, los adamitas, a quienes les encantaba practicar el nudismo, pero que sin embargo luego apoyaban la abstinencia sexual. El soberano, que había descubierto la obra del Bosco en su juventud durante un viaje a los Países Bajos, hasta consiguió tapices que se habían tejido sobre patrones pictóricos del artista, lo que era una auténtica rareza de la época. Felipe II se podía tirar horas y horas examinando los detalles de los cuadros del Bosco, buscando esos símbolos ocultos que siempre han escondido sus cuadros. Él, que consideraba el Escorial un monumento sagrado que simbolizaba la lucha entre el bien y el mal, no podía haber encontrado mejor fuente de inspiración. Y es gracias a Felipe II que hoy en día nuestro país cuenta en su haber con la colección del Bosco más importante del mundo. Cuadros de valor incalculable que gracias al monarca lograron salvarse de la quema de obras demoníacas que con tanto ahínco perseguía la Santa Inquisición. Otra de las curiosidades del monasterio del Escorial es que 6 reyes de Israel, al menos sus esculturas, pueden encontrarse en la fachada de la basílica. Estos son Judá, Josafat, Ezequías, David, Salomón, Josías y Manasés, es decir, los que construyeron el templo de Jerusalén. Lo sorprendente es que el arquitecto Juan Herrera, que tenía intención de colocar 6 obeliscos, admitiera la propuesta de Felipe II de cambiar los planes. Y es que el rey, animado por un bibliotecario, decidió levantar aquí estas 6 esculturas sin dar un motivo exacto. Entre ellas se ubica la ventana que deja pasar la luz al templo al atardecer. Y en el patio de los Reyes, conocido también como la antesala de la eternidad, se encuentra la última piedra que se colocó en el monasterio del Escorial en septiembre de 1584. Cuando se pusieron las primeras, el rey tuvo en cuenta la astrología y buscó fechas propicias para el inicio de las obras. Las basílicas ante las que se encuentran los 6 reyes cuenta también con sus propias particularidades. Una de ellas es que tiene 20 vórtices perfectamente alineados que se cree forman anillos concéntricos de energía. Los vórtices siempre han estado asociados, en general, a los sucesos paranormales y se han considerado caminos interestelares. Pueden encontrarse varios en el Vaticano o en la cripta de los Capuchinos, ambos en la ciudad de Roma. Los 20 que hay en la Basílica del Escorial se sitúan, a excepción de 2 de ellos, frente a pinturas que representan a parejas de apóstoles o mártires. Según los expertos, quien diseñó la distribución de la iglesia sabía con exactitud en qué lugares concretos se encontraban estos puntos de meditación. Desde la antigüedad, los monumentos religiosos, comenzando por dólmenes y menires, se situaban siempre sobre puntos de energía. Pese a que la Iglesia nunca llegara a reconocerlo oficialmente, en este caso ocurrió lo mismo. Como veis, el monasterio del Escorial no solo es un lugar único en el mundo, tanto por el edificio en sí como por las numerosas obras de arte que en él se guardan, sino también por conservar un halo de misterio que hacen de él un lugar aún más especial. De él se decía cuando fue finalizado que debería considerarse la 8ª maravilla del mundo antiguo. Recordad que de las otras 7 solo sobrevive la pirámide de Giza. Y no creemos que la afirmación sea exagerada. Tenemos la inmensa suerte de contar en Madrid con una obra francamente excepcional. No nos extrañaba la cara de estupefacción de los grupos organizados de turistas asiáticos con los que nos cruzamos en esta reciente visita, porque el monasterio de San Lorenzo del Escorial, cuando te ves en su imponente interior, es de esos lugares mágicos que cuesta creer que existan.